Es momento de presentar nuestro próximo invitado, que con él hay que hablar muchos temas. Él es Rubén Bichara, miembro del Comité Político del PLD y ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CDEE, y le damos la bienvenida a este matutino a su mundo. Un placer tenerlo por aquí. Un honor poder compartir con ustedes. Tener una ficha como usted es un placer para uno, porque uno puede preguntar de todo y sabe que va a tener respuestas sapienciales. Gracias. Mire, ayer mismo anunciaron la eliminación de la CDE y ahora Punta Catalina, que era algo que lo rechazaron y lo objetaron. Y si hubo tantos comentarios que uno ni sabía. Usted es el hombre que puede aclararnos a nosotros, finalmente, qué es lo que esta gente están haciendo. Mira, lo primero es que la transformación, llámales, de la CDE, viene tan pronto se crea el Ministerio de Energía y Minas. Ya la creación del ministerio obliga, obviamente, a una transformación de la propia CDE. Yo digo transformación porque, si ustedes analizan, la CDE tenía funciones, en cierto modo, empresariales. ¿Por qué? Porque tenía actividad de generación a través de la hidroeléctrica, tiene actividades comerciales que no puede desarrollar un ministerio. Entonces, si bien es cierto que la existencia del ministerio o su puesta en marcha obliga a transformar la CDE, no así se puede hablar de una desaparición per se. Pueden cambiar el nombre o lo que sea, pero tiene que existir un ente que gestione, que administre los bienes del Estado en el sector eléctrico. Porque es como ustedes me digan a mí que Industria y Comercio tenga bombas de gasolina. Entonces, el ministerio es un hacedor de políticas públicas. Hay un portafolio de inversiones en distribución, en transmisión, que generan ingresos y que son competencia con otras empresas similares en el sector privado. Entonces, el ministerio es un juez. Es el que los representa a todos, entonces no puede ser juez y parte. Por eso, esa desaparición es y no es. Y la UERS. La UERS. Perdón. La UERS fue creada para que la energía llegara a esos lugares remotos donde en términos comerciales la distribuidora no van a hacer una inversión. Vamos a suponer que hay un conglomerado de familias que viven en una loma, en una provincia, hay que tirar unas redes, poner transformadores, y la inversión es tan alta que nunca la vas a compensar con la facturación que te dé esa comunidad. Pero el Estado está interesado en que sus ciudadanos y ciudadanas tengan energía eléctrica. Entonces crea una unidad de electrificación rural que es como más social que económica, que entonces sí tiene la tarea de hacer que esas redes lleguen a ese lugar y luego la distribuidora entonces normaliza a esos clientes, pero no tiene esa inversión tan alta que no va a recuperar en términos comerciales. Bueno, por eso estaba la bolsa ahí, ¿no? Y pasó también como un brazo social del ministerio. Ok, hay una realidad, y todos lo sabemos, un sinnúmero de apagones. Por ejemplo, el costo de la energía eléctrica es sumamente cara, que no va acorde a los servicios que la población está recibiendo. Sin embargo, con el pacto eléctrico, supuestamente esto traería una renovación, una eficiencia del servicio, pero estamos viendo todo lo contrario. Incluso el director ahora mismo de EDESUR, Morrison, en un momento dijo de que realmente no ha existido un aumento de la energía eléctrica, sino que el pacto eléctrico afirma de que se debe de quitar los subsidios. O sea, yo creo como que usted me explique esta parte, porque se supone que esto venía a traer eficiencia y una renovación de todo lo que había pasado, pero estamos viendo todo lo contrario. Mira, yo creo realmente que cada administración tiene sus propios retos. O sea, nosotros cuando entramos al sector en la última ocasión, en este caso, veníamos de haber administrado EDESUR, EDENORTE, EDEESTE, luego me toca la CDE. Tenía un camino recorrido y yo sabía que el problema no estaba en distribución hasta tanto existiera un déficit de generación. Es como tú no puedes dar lo que no tienes. Si hay déficit de generación, tú tienes que dar apagones porque no tienes dónde sacar energía. Entonces, yo tuve que concentrarme en generación. Ese fue mi reto. Por eso
Ustedes pasamos una pandemia con energía 24 horas. Nunca hubo un problema de ahí en adelante porque ya hubo una inyección de 700 y pico de megavatios adicionales al sistema, más 600 y pico de megavatios de energía renovable, que pasamos a liderar toda la región en energía renovable. Y también entonces toda esa inyección de ciclos combinados y mejoría en las hidroeléctricas que aportó más de 2.000 megavatios al sistema. El sistema de generación quedó completo. O sea, ahí nosotros podemos dar servicio 24 horas. Ese fue nuestro reto. ¿Cuál es el reto de ahora? Cómo enfrentar la crisis de combustibles. Y a mí me gusta siempre la mayor objetividad y la mayor verdad. Entonces, el reto es cómo van a lidiar con la crisis de combustibles. Porque cuando tú enciendes una planta a quemar petróleo o a quemar gas o a quemar carbón, esos precios ahora están disparados en el mundo. Entonces hay que tener una política agresiva de buscar a través de relaciones gubernamentales o a través de contratos inteligentes donde el gobierno pueda buscar un suministro de combustible y pagar para que lo quemen, no para la operación completa. Hablando hipotéticamente, ¿no? Pueden haber muchas, pero el reto ahora es lidiar con el tema de los combustibles. Es cierto que el pacto eléctrico establecía un desmonte del subsidio, pero también establecía una retribución al cliente con la reducción de las pérdidas. Y eso no se Entonces era como una compensación que una cosa neutralizaba a la otra. Y está escrito. El pacto establecía que, porque siempre ha sido una aspiración, la aplicación de la tarifa técnica. ¿Cuál es la tarifa técnica? Lo que ustedes ven que pasa con la gasolina. Subió el petróleo, subió el galón. Bajó el petróleo, bajó el galón, ¿verdad? O sea, entonces, en el caso eléctrico pasa igual. Se quiere aplicar una tarifa técnica que automáticamente se maneje de acuerdo a los combustibles. Pero paralelamente con eso, también se estableció ahí un desmonte obligatorio de las pérdidas y una transferencia al cliente de los ahorros que habrían con esa recuperación y reducción de las pérdidas. Pero que es la parte que no se ha podido lograr. Pero lamentablemente no han recibido ninguna de esas compensaciones. Las pérdidas se han incrementado. ¿Usted cree que el gobierno ha tenido improvisaciones en el tema energético del país actualmente? Mira, hay un tiempo de aprendizaje importante. Yo creo que 20 años fuera del gobierno realmente necesita uno actualizarse. El sector eléctrico, lo único rápido es el anuncio. Pero cuando tú te emburujas con un proyecto de generación, primero tú tienes que pasarte un año tal vez diseñando. Después te pasa un año licitando. Después te pasa 9 o 12 meses buscando un financiamiento. Y después te pasa 3 o 4 años para hacer el proyecto. Entonces un proyecto de generación bien hecho se lleva de 5 a 6 años. Entonces, pero el país crece a 120 o 100 megavatios por año. Significa que cada 4 años tú estás sumando a la demanda 400 o 500 megavatios. Por lo que es una tarea que no puede detenerse. Nosotros logramos tener generación suficiente. Por eso, al día de hoy, ustedes ven que si las plantas están encendidas, si tienen el combustible, no habría problema de corte de energía, pero no significa que no haya que seguir trabajando. En el caso del norte dejamos todo planificado para el proyecto del norte, base de licitación, todo concebido para que sea nada más lanzarlo. Bien. Una culebrita era la culpable de los apagones, según el director de Norte. Realmente hay generación suficiente para que no hayan cortes. Ahora, reitero, cuando tú generas, es como si tienes un vehículo, tienes que meterle gasolina. Entonces, acá tú tienes que poner combustible. Nosotros dejamos un parque de generación fundamentado en gas natural y en carbón y en renovables, flexible, porque nosotros no producimos ningún combustible. Entonces, y la energía renovable no es gestionable. Si se nubla, tú no cuentas con energía solar. Si hay sequía y tenemos 7 meses de sequía, no cuentas con hidroeléctrica. Entonces, tienes que poder tener una diversificación que te puedas mover a lo que más conviene en ese momento. Ingeniero, nosotros tenemos un programa que se llama Su Mundo con el Pueblo. Entonces, donde llaman y participa el pueblo.
Y yo me voy a poner en la voz de ese pueblo que quiere hacerle dos preguntitas. Punta Catalina, ¿por qué se decidió utilizar el carbón en vez de gas natural? Esa es una. Excelente. Dos, ¿por qué no se unifican? Es de norte, es de sur, es de este. ¿Por qué no unificar esas generadoras? Sí, mira, la primera pregunta es muy interesante porque recuerden ustedes cómo estaba el gas en el año 2012, 2013, 2011. El gas estaba a 18 y a 21. Fíjense en términos relativos, en precio, el millón de BTU. Pero el gas que el país recibía en ese momento para alimentar, por ejemplo, las plantas de Boca Chica, estaba a 3. Imagínense ustedes que el contrato que había estaba a 3 y en ese momento el precio era entre 18 y 21. 18. Para tú construir una planta a gas, lo primero que el banco te va a decir es, ¿dónde está tu contrato de gas con el que tú vas a prender esa planta? Porque si tú vas a hacer una planta, para dejármela ahí mirando el mar, no me va a poder pagar. Entonces, tú tienes que traerme el proyecto y el contrato del gas. El gas no se contrata a 1 o 2 años, se contrata a 10, 15 o 20 años un contrato de gas natural. O sea, no son ciclos cortos porque la inversión es muy alta para tú poder recuperarla en 1 o 2 años. Entonces, nosotros fuimos a San Martín en varias ocasiones, a las islas, a Houston, a los Emiratos Árabes, buscando gas natural, a Texas. Eso no lo sabía el pueblo. Entonces no hubo cómo conseguir gas. Y el gas que aparecía, económicamente, no era posible comprarlo. Estados Unidos, entonces, participa en una reunión en Costa Rica, donde yo fui invitado para presentar en la región el plan que se había hecho aquí para enfrentar el tema eléctrico. Los bancos internacionales lo vieron como un plan aterrizado y querían que yo se lo comunicara a los demás líderes de energía de la región para que pudieran aprovechar ese plan que se había hecho en República Dominicana. Entonces a eso yo voy a Costa Rica. En Costa Rica el presidente Obama, en una cena, todos escuchamos, porque estábamos en el mismo salón, él dice, el gas para Centroamérica y el Caribe podrán contar con él a final del 2019 o en el 2020. Mientras tanto, no esperen gas natural porque no habrá gas natural para la región. Entonces ya ahí no hubo más alternativa que enfocarnos en una solución como era el carbón. Porque el carbón primero tiene 500 años de existencia, de disponibilidad en la región. Tú lo puedes traer en un barco, en una balsa, en un saco. No tiene un proceso complicado, pero además aseguraba su disponibilidad. Y por eso entonces que Catalina fue una elección. Era la única opción que había para incrementar la generación en el país. Usted está diciendo algo que nunca había explicado. Sí, tan así, tan Era la única opción que había, no había otra. No había otra. Y la unificación de las generadoras. La unificación de las sedes está contenida también en lo que fue la propia creación del ministerio. Porque ahí se contempla una unidad de distribución que tendría a su cargo 3 departamentos que serían lo que son hoy empresas distribuidoras. Lo que sucede es que esas empresas tienen una complejidad en términos legales y una estructura que le da condición de empresas privadas. Entonces ahí incluso hay socios que son empleados que tienen acciones en esas empresas. Son mínimas, son, digamos, si se quiere, una parte no significativa, protocolar, pero en términos legales, fíjense que se rigen por el Código de Comercio. No se rigen como una empresa pública per se, tienen condición de empresas privadas. Entonces, ese proceso legal, incluso de unificación de los consejos, tiene unas connotaciones legales que son un poquito delicadas. Complicados. Sí, pero es un proceso que podría hacerse y ya en muchas ocasiones se ha plasmado eso en los planes del sector eléctrico. Parece ser que el interés de sectores muy vinculados a la industria de la generación y distribución eléctrica ningunearon todo lo que fue esa gran inversión en Punta Catalina
con el tema del fideicomiso, pero ahora lo descartaban como una posibilidad que pudiera generar fondos como inversión para el Estado, pues resulta que ahora parece que sí. ¿Qué usted recomendaría? ¿Cuál sería su visión en eso? Mira, la verdad que nunca hay una solución perfecta. Yo creo para tú administrar una planta, tú puedes crear una empresa, que fue lo que nosotros concebimos, crear una empresa. Tú puedes hacer un fideicomiso, se puede hacer, o puedes buscar un outsourcing que te administre esa empresa. Pero hay una sola condición, hacerlo bien. Cualquiera de las tres son válidas, pero hay que hacerlo bien. Tú no puedes tomar una y hacerla parcialmente de una forma y acomodar otra cosa. Entonces, ahí es donde viene el fallo. Nosotros conseguimos crear una empresa, ya se anunció la creación de una empresa que administraría Punta Catalina. Y fíjense cómo inicialmente, si ustedes chequean declaraciones del ministro, había anunciado hace un año y pico beneficios de 400 y pico de millones de dólares en un año. Hoy, con la carestía de los combustibles, se habla de 200 millones al año. Pero esto significa que ese proyecto en 5 o 6 años ha recuperado toda su inversión y tiene una vida útil asegurada de más de 40 años. Ustedes imagínense lo que eso significa. Porque la planta de Itabo ya cumplió más de 40 años y sigue ahí tirando energía. Entonces, esta planta es una planta obviamente de tecnología superior, de una calidad, fabricación norteamericana, alemana, europea, o sea, es una planta modelo en el mundo. Entonces, es la verdad que es sorprendente los beneficios de Catalina y yo creo que si ellos tenían una distorsión, han tenido tiempo suficiente para reconocer y ver la magnitud y la importancia y la necesidad de que eso fue hecho y cómo fue hecho. Señor Irichara, una de las justificaciones de este gobierno de cerrar la CDEE y es por supuestamente los casos de corrupción que envolvieron a los hermanos Montilla. Supuestamente por licitaciones y enriquecimientos que se hicieron. ¿Qué hay de cierto en eso y cuál es su impresión al respecto? Bueno, la CDE no maneja proyectos porque no tiene territorio. O sea, hay mucha... Pienso que hay una apreciación que no tiene terreno de lógica porque la CDE no maneja proyectos. O sea, si tú cheques el país, tú tienes EDESUR, EDENORTE y EDEESTE. Entonces tú no tienes dónde hacer un proyecto porque tú no tienes territorio para instalar redes o hacer los proyectos que se hacen en el país donde podría, digamos, tener algún tipo de acción territorial, los hacen los bancos internacionales con las distribuidoras. Entonces, hay lo que se llama una distribuidora, concibe un proyecto, se reúne con el banco lo ve como bueno y válido, y el banco es el que licita y adjudica esos proyectos. No, ni siquiera la propia EDE lo hace. ¿Y qué hay con respecto a esa denuncia dada por el PEPCA? ¿Es cierto o no con relación a los hermanos Montillas? La verdad que lo que pasa es que la CDE no participa en eso. Pero que supuestamente ellos se beneficiaron del sector energético. ¿Sí Bueno, es cierto o no? Obviamente que ellos venían haciendo negocios en el sector desde muchos años, es cierto, y ya ahí no tengo cómo ver la veracidad o no, pero sí han estado trabajando en el sector igual que otras empresas, pero es como en la parte de suministro de materiales eléctricos, licitaciones y eso, y hasta ahora se supone que participaron con las sedes y ganaron sus concursos. Pero la sede no tiene ese tipo de actividad porque no es una empresa ni siquiera que genera ingresos. La sede no tiene nada que vender. Entonces, como no hace proyectos, tampoco tiene muchas cosas que comprar. Se dedica a la intermediación, básicamente, y a la representación. Pero las empresas son todas independientes. Tú no puedes inmiscuirte directamente en la interioridad de una distribuidora porque legalmente no tienes ese derecho. No se te permite. Mira, ingeniero, cuando llega Punta Catalina, todos pensábamos, bueno, el fin de los apagones, pero no es así.
no ha sido así. Realmente la solución a los problemas energéticos tiene o no tiene solución. Es muy costoso. Dicen, incluso en una ocasión usted llegó a decir que la solución al sistema energético sobrepasaría los 3.000 millones de dólares. ¿Es así? Sí, bueno, el tema está ahora mismo focalizado en las pérdidas. Tú tienes, como te digo, tú colocas en las redes 50 kilovatios y solamente puedes facturar 30 o 25. ¿Y a qué se debe eso? Porque una gran parte de esa energía tú no logras facturarla. Tú desconoces su destino. Es como que tú dices, bueno, yo voy a producir refrescos para venderlos en el vecindario. Y tú tienes un huacal de 24 botellas. Y tú lo fías con un valecito para que te lo paguen los días 25. ¿Verdad? Llega el día 25, tú coges tu vale, el huacal está vacío. No hay una sola botella de las 24. Pero cuando tú te vas a los vales, nada más tienes vales que te comprueban que vendiste 12 botellas o 15 botellas. Las otras no están ahí, ni tienes a quién cobrarla. Tú las perdiste. Entonces, toda esa energía que tú colocas en las redes, solo un 60% o un 65% tú le encuentras destino o a quién se la vas a cobrar. Todo el resto tú lo pierdes, pero el generador no lo pierde, él te la cobra a ti. El tema está que tú tienes que pagar 100%, pero nada más encuentra el destino de 65%. Entonces requiere inversión en redes, en telemedición, en sistemas tecnológicos modernos para poder hacer una eficiente labor de cobranzas. Entonces todo eso atenta contra el sistema eléctrico, porque el generador coloca su energía y te factura lo que te vendió. Fíjate que tú tienes, ¿cómo se compone el sector? Tú tienes un generador, que es una venta al por mayor. Tú tienes una transmisión, que es la empresa ETET. La planta genera, ETET transporta esa energía a una subestación eléctrica, la subestación domestica la energía, te la baja de 300 o de 169 voltios a 110 o 210 para poder llevarla a una casa. Entonces la distribuidora es el colmado, el almacén es el generador. En ese menudeo donde tienes que lograr distribuir y cobrarle a cada uno. Pero entonces, ¿qué tú tienes que hacer como Estado? Asegurar un costo sostenible de energía, porque si no, el cliente no te lo va a poder pagar. Sí. De ahí que nosotros nos enfocamos en una generación suficiente, eficiente y a buen precio. Y ese fue nuestro reto y creo que lo cumplimos a cabalidad. Ahora, el reto de ahora es cómo lidiar con esta crisis, es lo que le toca a esta gestión. Pero digo, cada administración tiene sus propios retos. En la medida que tú respondes a ellos, puede ser exitoso o puede ser un total fracaso. Mire, nosotros llevamos tantos años en el país, cuando analizamos el panorama nacional, decimos cuáles son los problemas nodales que tiene la República Dominicana y cuáles se han resuelto. Y cuando uno hace balance, uno dice, no hemos resuelto un solo problema, porque los problemas están ahí. Ahora, en materia energética, sin que tenga que darme la formulita de Ito Bisonó, que al final nos frustró a todos, pero si usted tuviera que ofertarle una fórmula al país, ¿cómo resolveríamos ese problema para que la clase política asuma su responsabilidad? Mira, nosotros lo primero es el tema de la oferta. Nosotros logramos que la oferta fuera mayor que la demanda. Ese era el reto más difícil, porque implicaba una infraestructura de generación que lleva tiempo desarrollarla. Fíjate cómo, o sea, Catalina fue hecha en un tiempo récord, pero obviamente ¿a quién pusimos enfrente de eso? A una empresa americana que tiene hoy 110 años de existencia, que es de las principales del mundo, que diseñó esa planta, que la licitó y evaluó a los oferentes y dijo, aquí ganó esto, estamos aquí para defender nuestra decisión cuando quieran, que supervisaron esa obra y supervisaron hasta la fábrica que la construyó. Entonces, por eso logramos hacer eso en unos 6 años. Pero es un trabajo enorme. Entonces, logramos una oferta suficiente. Nos faltó trabajar la distribución, reconozco eso. El tiempo no dio para entrar a la distribución
más que los proyectos que la sede lograron hacer con la banca internacional para mejoría de las redes. Pero las pérdidas, por ejemplo, estaban por debajo de 27. Hubo empresas como Edesur que la tenía en 23 y 24. Y Edenorte también dio cátedra y la tenía en unos 26 o 27. Edeeste era la que tenía más elevadas. Pero sí chequea, la población de Edeeste es una población con menos capacidad económica, con una cartera de clientes más complicada, y es natural que tuviera las pérdidas más elevadas. Pero hoy la media está por encima de 35. Entonces es un deterioro muy fuerte que se traduce automáticamente en el bolsillo del cliente con todas esas pérdidas y en los apagones. Entonces creo que ahí es donde está el gran trabajo que hay que hacer, el tema de la distribución en estos momentos. Sin eso no habrá una solución, y entonces el Estado estará imposibilitado, o tiene que cantearse todos los meses con un subsidio, o se pone a reducir pérdidas para poder incrementar la oferta a los clientes. Ingeniero, hay que aprovecharlo porque hay que hablar de política también. Sí. Me gustaría, le voy a hacer una preguntita breve. La primera, ¿qué opinión le merece sobre el actual candidato del PLD, Abel Martínez? Y la segunda, que ha traído pues opiniones encontradas a nivel político en los medios de comunicación, es que el Ministerio Público le dio, bueno, ya no van a estar detenidos los del caso Coral, sino más bien ya van a estar detenidos en sus hogares con ciertas limitaciones. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque se dice, y le voy a leer un Twitter de Vinicio Castillo, que dice: la pregunta que se hace el pueblo esta noche, ¿qué negoció Danilo? ¿Sacrificar a Abel y al PLD? Porque ellos salieran, o sea, ya de estar presos. ¿Hay un acercamiento con el PRM? Bueno, lo primero es que lo del candidato, pienso que el partido logró escoger un excelente representante para la contienda del 2024, y está demostrado incluso en la propia consulta ciudadana que se hizo. No dejó dudas en ningún escenario. Fue una consulta, claro, nadie va a una consulta con el deseo de perder, pero tiene que ir preparado para ello. Sí. O gana o pierde. Claro. Y con sus dolores aceptaron, ¿verdad?, los resultados, porque no, obviamente no fue alegre, pero lo aceptaron y se han sumado al aspirante que fue seleccionado en la consulta. Ha tenido un buen despunte. Los números últimos que han salido dan cuenta del buen posicionamiento que ha logrado, y esto apenas comienza. Estamos ahora enfocados en fortalecer a nuestro candidato, aspirante candidato, que será oficializado cuando la ley establece, a partir del segundo semestre del año próximo, que cuando la ley nos permite hacer una campaña abierta y una formalización del candidato, cumpliremos fielmente con eso. Mientras tanto, es tratar de seguir fortaleciendo la posición del partido, que ya este próximo fin de semana tiene todas sus elecciones de los mandos medios municipales, provinciales y de distritos para culminar el mandato del 9º Congreso. Ok. Y la preguntita siguiente que le hice brevemente sobre el Twitter que dijo Castillo sobre el caso Coral, que ya van para su casa ahora en Navidad, que si supuestamente el presidente del partido, Danilo Medina, con todo respeto, digo lo que él dice, sacrificó a Abel y al PLD para que soltaran a los del caso Coral, y también fue lo que pasó con su hermano, Alexis Medina. Y si hay un acercamiento con el PRM. No, creo que la ley es bastante clara en eso, y ha habido mucha especulación. No creo que nadie tenga dudas de que lo procedente, después de lo que ha pasado, lo más procedente es lo que ha sucedido ahora, porque eso tiene sus plazos, tiene sus métodos, y siempre ha habido se ha atacado la debilidad del proceder de ese modo, sin haber primero demostrado la culpabilidad de esas personas. Ya tienen ahí un tiempo considerable, y lo que ha pasado es pienso que lo menos que podría ser, y creo que todo el mundo está consciente de esa parte. Okay. Para finalizar, ¿va a haber un acercamiento entre el PLD y sus hermanitos de la Fuerza del Pueblo? Mira, nosotros estamos ahora enfocados en fortalecernos, en el mayor posicionamiento posible. Pienso que definitivamente
todas las cosas tienen su momento, pienso que ellos piensan igual, y todos los partidos en sentido general buscan primero fortalecerse para cuando vayan a una mesa, cada uno ir en el mejor posicionamiento posible y la mayor posibilidad de hacer buenas negociaciones. El PLD, como estructura política, que ya va a cumplir 50 años el año que viene. Sí. El PLD cumple medio siglo el año que viene. Y cumple 49 en esta semana, el día 15. Cumple sus 49 años. Entonces, siempre hemos tenido una cultura de alianza. ¿Ganamos cómo? Aliados, así llegamos al poder. Por eso le hago la pregunta. Y nos mantenemos en el poder aliados, pero eso, la alianza es una cultura partidaria en este caso nuestro, pero todo en su momento se hablará, como siempre lo hemos hecho, con ellos y con todo el que se sume a un proyecto que busca recuperar el poder y obviamente seguir trabajando en aras de un país que vaya por la vía de desarrollo como le llevaba el PLD. Pero lo han sopesado. ¿Perdón? Lo han sopesado. ¿Cómo es? Claro que sí, o sea, es ¿Cómo algo es? Con la fuerza del pueblo. con todos. Es que es una cultura partidaria. Ahora, todo tiene su momento. Estamos ahora fortaleciendo al candidato, elevándolo. Es Yo pienso político. que el camino ¿Tú no, pensabas que nada más era un no técnico? podía ir mejor. No, jamás. Va muy bien. No. El candidato va excelentemente bien. Y Gracias, parece que, sin duda alguna, Abel está casi poniéndose ahí ya. La ñoña. ¿Cómo? Esa ñoña en el 24. No hay duda. Ingeniero, bueno. gracias Qué bien, por qué haber bien. estado con ¿Cuánto se nosotros, aprende? de verdad, sumamente interesante y quedaron algunas inquietudes. Sí. que yo creo que va a tener que volver nuevamente Tiene que para estar volver. con Con gusto, nosotros. con Hablar de Lo estoy energía comprometiendo renovable. ya Con públicamente. gusto La tenemos para energía acá. renovable. Con Los gusto, sí, ahorros, sí, todo muy eso. bien. Gracias. Gracias, Gracias a ingeniero. ustedes.